En el año 62, en el famoso libro que hay dedicado a los huelgues y a los mineros y con la famosa lámpara de Picasso y con poemas de Alberti y con de todo, hay una, es que tengo en la cabeza un dibujo que es muy piramidal y arriba del todo está el Generalísimo, así como muy caricatura. Debajo del Generalísimo están los obispísimos y luego están los sargentísimos y abajo del todo de la pirámide, debajo del todo de la pirámide están los mineros, sosteniéndola toda. Y no hay ni una mujer en todo el puñetero dibujo. Mira, mi padre está en una cuneta, pero no sabemos dónde. Eso, ya te lo digo todo. Y entonces ya empezaron las huelgas y empezamos a organizarnos, ya las mujeres, pero éramos muy pocas. Y las mujeres decían, madre, ¿pero para dónde vais? Llevábamos bolsos como que íbamos a merendar. Y íbamos a leer El Mundo Obrero allí. La infancia no, que va, un camino de rosas. De fama hasta aquí, todo lo que quieras y más. Repartían propaganda, se enfrentaban a la policía. Ni ellos tenían ningún miedo. Yo soy el comisario. Dije yo, peor para usted. Y yo contesté ellos que mis hijos que no pasarían hambre. Allá acorraláronos junto a la pared, bajóse el capitán. Era un hijo de puta. Éramos el demonio. Y estaba la policía allí fuera y cogíate. Mira, metiéronnos en un cuarto lleno de mierda. Y entraba la policía y entraba gente y insultamente. Además a mí no me importaba ya que me llevaran presa, que no, ya no me interesaba. Eso a mí no me importa que sea capitán, ni general, ni nada. Eso a mí no me preocupa nada. Un bocadillo a mediodía y otro bocadillo por la noche, no había más. Y luego durmiendo en el suelo. Y dijeron que vamos, que nunca se había visto eso y que qué valentía de mujeres. Empezamos también a tirar tabillas, llamando ellos esquiroles. Y comunicaronnos que los guerrilleros de Cristo Rey, que habían amenazado de que iban a tirar una bomba. Que desalojáramos, que había una bomba. Y empezó toda la gente que explote. Porque había muchas mujeres que no sabían que el marido pertenecía al Partido Comunista. Tírense al río, si lo saben de miedo. Ay, madre. Y claro, cuando detienen a mi padre, mi madre darse cuenta de que era aquella historia. Dice él, yo soy José Antoniano. Dije yo soy Juanita. Marchó de allí disparado. Era la única defensa que tenían. Ser cagamenteres, ser no sé qué, es que no tenían otro recurso, nada más que ser, entonces sí, me cago en tal y cual. Cuando salíamos del bar, estaba la policía allí esperándonos. Hijo puta, cornudo, mientras estás tú aquí, está poniéndote los cuernos la mujer. ¿Tú crees que yo normal? En una comisaría a cantar la Internacional. Hacíamos unas comedias para tocarlos los cojones. Yo por los mis fíos voy al infierno. Y ella pasaba y decía, ya salieron las ratas de la alcantarilla. Otra vez que nos llevaron presos para Oviedo. Madre. Viene un tipo allí a las 12 de la noche y dice él, si tenéis falta de un macho, estoy aquí yo. Aquel día desvarió, dije yo, pues si es tan macho, vete a ver a la puta tu madre.